Muy buenas noches, distinguidas personalidades que en esta noche nos damos cita para acompañar y dar una especie de espaldarazo moral, intelectual y académico al profesor César Cuello Nieto, quien en el día de hoy va a presentarnos, como si fuera una madre que da a luz a un hijo, va a presentarnos su segunda obra fundamental que todos vamos a tener el deleite de poder leer, disfrutar, degustar y releer varias veces, porque es una obra que contagia, cargada de emociones, de razonamiento, de lógica, cargado de historia, de sociología y de un sinnúmero de elementos maravillosos, que dicha obra es una fuente inagotable del saber. Agradecemos a todas las personas que nos siguen a través del Facebook Live. Agradecemos a todas las personalidades aquí presentes, rectores, decanos, vicerrectores. Vamos a volar un poquito la parte protocolar porque hay un sinnúmero de personalidades de decano, el decano de la Facultad de Humanidades, Augusto Bravo, el de Ciencias, Radamés Silverio, y un sinnúmero de personalidades de todos los ámbitos de lo que conforman esta familia universitaria. Está, por ejemplo, con nosotros el presidente de la Federación de Asociación de Profesores, el profesor Juan Gomera, y profesores de las diferentes escuelas de la Facultad de Humanidades, así como de las escuelas hermanas de otras facultades. Esta es una actividad eminentemente académica en el cual agradecemos en que todos hemos venido básicamente acompañando al profesor César Cuello Nieto, una persona que representa una integridad, una reserva moral, aún esté jubilado, de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esta actividad, la cual tiene unos elementos simples, va a contar con una primera intervención del profesor Dustin Muñoz, quien es el director de la editora Generación Nova, que es la que se encarga o se encargará de la distribución de dicho libro. Contamos con la presentación también del profesor de Abelino Stanley, que es quien va a presentar la obra. Es la persona que disfrutó por primera vez y de primera mano dicha obra. Luego tendremos al profesor Julián Álvarez, quien es miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa Generación Nova, quien va a presentar al profesor César Cuello. Luego el profesor César Cuello tendrá su participación, que será la más esperada. Y luego, concluida la participación del profesor César Cuello, entonces vamos a tener un intercambio, preguntas, dudas, comentarios, vivencias, anécdotas con el profesor César Cuello Nieto. Vamos a pedirle que todos, por favor, mantengan sus micrófonos apagados y vamos a pasar inmediatamente con las palabras del doctor Dustin Muñoz Almanzar, director de la editora Generación Nova. Adelante, profesor Dustin Muñoz. Sí, muy buenas noches, amigos, profesores, autoridades. La cooperativa Generación Nova, como una entidad que fundamentalmente nació en el campo universitario, por ser los directivos, profesores de la universidad, que luego se fueron integrando otras personas, entendían necesario que se creara una editora para facilitarle a los profesores las publicaciones de sus producciones. Y de esa manera nace la editora Generación Nova. En este caso, el profesor César Cuello Nieto nos llamó hace menos de 2 meses, pero ya él tenía listo el libro y por eso no sale, no fue trabajado desde la editora en la parte de la producción. La editora lo que hace es que facilita a los profesores de la universidad, si tienen una producción que quieren publicar, los ayuda en el financiamiento, también en la corrección de estilo, en la diagramación, en el diseño, o sea, en toda esa parte que a veces es la que detiene la salida de una producción intelectual. Entonces la cooperativa tiene esa facilidad a través de la editora Generación Nova. Entonces le damos información porque sabemos que muchos de los profesores que están aquí pueden estar interesados en publicar algunos de sus trabajos y nosotros en ese sentido podemos colaborar con el financiamiento.
En el caso del profesor, bien pudo haber sido trabajado desde su libro, La danza del arco iris, pudo haber sido trabajado desde la editora Generación Nova. Lo que sucede es que en el momento que nos llamó, pues ya él lo tenía todo listo y en esta situación en la que nos encontramos, como ya él tenía todo listo, bueno, lo único que pudimos colaborar en este proceso fue para la distribución. Entonces la cooperativa va a facilitar la distribución del libro. Los profesores que estén interesados, pues nos contactan y se le hará llegar directamente a su lugar, a su oficina o a su casa. Y ya acordaremos directamente de qué manera ellos quieren pagar el costo del libro. Entonces, de manera ya directa, hacen ese contacto y la cooperativa le facilitará la llegada de esta producción. Eso era todo, muchas gracias. Vamos a disfrutar del programa que tenemos ahora y de esas palabras que Avelino Stanley dará sobre esa producción y luego del profesor César Cuello Nieto. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias profesor por sus palabras. De inmediato vamos a pasar entonces a quien va a hacer la presentación formal de este libro. El profesor Avelino Stanley, de reputada fama literaria, quien fue Premio Nacional de Novela en el año 1996, al haber escrito y publicado su libro Tiempos Muertos. También el Premio Sin Frontera en Madrid. Ha sido un profesor que ha tenido una proyección mundial, un reconocimiento internacional. Es una persona a la cual se merece todo el respeto como persona, como funcionario que fue del Ministerio de Cultura. Es una persona sumamente, diríamos, afable, pero sobre todo creo que la naturaleza o Dios le dio la oportunidad de poder expresarse mejor con las letras y por eso es un don maravilloso. Ha tenido diferentes tipos de premios a nivel literario. Es por eso que el profesor Cuello, además de la entrañable amistad que los une, lo escogió no solamente para que presentara el libro, porque de una u otra forma, si César Cuello es el padre del libro, el profesor Avelino Stanley es el tío, porque fue quien fue corrigiendo, revisando y compartiendo con él. Sé que de manera humilde el profesor Avelino Stanley dirá que todo es producto de César Cuello, pero cuando hay un amigo cerca con el mismo temple intelectual, uno se siente un poco más cómodo. Profesor Avelino Stanley, el micrófono es suyo para que nos presente esta majestuosa obra. Muy buenas noches. Yo sí que me siento maravillosamente sorprendido de solo haber escuchado algunos nombres de la pléyade de intelectuales, de profesores, de académicos que en estos momentos están siguiendo al profesor César Cuello. Entonces, bueno, pues un saludo para todos, para todas. Yo tengo un trabajo escrito que me parece se tomaría bastante tiempo y entonces lo que voy a hacer es que voy a ir como expresando de forma oral algunos aspectos, leyendo quizás algún párrafo, y ese escrito ya está en el correo y en el WhatsApp del profesor César Cuello para que, bueno, se lo mande a quien él entienda, a las personas interesadas, sobre todo para que sea publicado en el conocido foro de Eulogio y demás espacios que así lo consideren de lugar, para que lo puedan ver así como en toda su extensión, porque tomaría mucho tiempo y lo más importante es escuchar al profesor César Cuello y a las demás personas que intervendrán. Sí quiero decir, así para comenzar con el argumento de la danza de arco iris, que con el profesor César Cuello me unen ahí un conjunto de vínculos, comenzando con que yo fui alumno de César Cuello y lo fui por partida doble. Primero en la Facultad de Economía de la UAS, donde recibí la asignatura de filosofía, por supuesto, con él.
y luego en unos cursos que se impartían en todo el país sobre marxismo, cuando tanto César como yo éramos militantes del PSD, también me tocó ser su alumno en uno de esos cursos. Y bueno, la vida un poco nos distanció y resulta que nos reencontramos precisamente de nuevo, ya no por la docencia y ya no por la militancia partidaria, sino por la literatura, cuando César publicó su novela Saturno, devorado por el padre Tiempo. Nos reencontramos y ya en ese momento tuve la oportunidad no solo de conocer su novela, sino también de escribir un texto sobre ella. Y en ese vínculo así, esa insistencia de la vida por unirnos, resulta que además César Cuello es un viejísimo amigo de mi compañera Reina Rosario, a quien él conoció, por supuesto, mucho primero que yo, pero bueno, así es la vida. Reina, por cierto, desde Boston está siguiendo este evento, manda sus saludos. El vínculo así atrae, y Reina fue este fin de semana a compartir el natalicio número 2 de una hermosa y adorable nieta. Entrando ya propiamente en materia, para poner en contexto la labor literaria del profesor César Cuello, es importante decir que en la literatura dominicana y posiblemente en las literaturas de todos los países, pero bueno, es un fenómeno que conocemos muy propio de la literatura nuestra, hay un conjunto de personas que se han desarrollado, que se han realizado con éxito en otras disciplinas del saber y que, bueno, ya con la experiencia de la vida, con la madurez, han venido a la literatura con propuestas sumamente importantes. La cantidad es numerosa. Menciono ahí algunos ejemplos para que se conozcan. Tenemos el caso de Margarita Cordero, quien apenas el año pasado ha publicado esta novela, Nosotras las de entonces, una novela sobre la Revolución de Abril, excelente obra literaria, y es uno de los casos que mencionamos. Pues podemos mencionar también el caso del abogado Daniel Beltré, quien ha publicado en el 2018 un excelente poemario titulado No es un soplo la vida, poemario con el cual acaba ahora, en este mismo mes, se ha anunciado el premio anual de poesía y él acaba de alzarse con este premio. En este conjunto de personas podemos mencionar al profesor Henry Cuello. Yo no sé si primo del profesor, porque de Barahona a la zona norte hay una distancia. Bueno, Henry Cuello ha publicado el libro 13 cuentos sucios en esa misma línea. También está la novela del arquitecto Joaquín Jerónimo, Con los pies en el cielo, una magnífica novela. La novela Anacaona, la reina del nuevo mundo, del doctor Fernando Hernández, una novela que para mí es la obra que puede sustituir sin ningún tipo de inconveniente esa novela Enriquillo, porque Anacaona, la nueva del nuevo mundo, es una novela que, tratando el tema indígena, específicamente la situación vivida por Anacaona, con una visión crítica sobre el colonialismo, pues por supuesto que puede sustituir perfectamente esa novela así que tiene una visión tan hispanófila como es la novela de Galván. De tal manera que el profesor César Cuello se inscribe dentro de lo que es este grupo de personalidades dominicanas que después de tener su vida realizada en otras áreas han venido a la literatura con interesantes aportes. La novelística dominicana en estos momentos tiene una situación así como muy particular. Doy ahí solamente un ligero ejemplo.
Dice Frank Moya Pons que en 135 años de historia, de 1844 a 1979, en la República Dominicana se publicaron 135 novelas. Fíjense, 135 años, 135 años, 230 novelas, perdón, 230 novelas. En un estudio que realizamos más recientemente, en el 2009, pudimos encontrarnos con que en esos 30 años de historia en el país se han publicado alrededor de 450 novelas. Es decir, prácticamente se duplicó en 30 años lo que se había hecho en 135 años. Entonces, esto es importante señalarlo porque algunos críticos literarios, como es el profesor Giovanni Di Pietro, una de las personas que desde mi punto de vista más ha leído la novelística dominicana, bueno, él tiene una posición sobre la novela y él dice que la novela dominicana no tiene público, no tiene lectores. Yo sostengo totalmente lo contrario, eso lo he discutido con él, por supuesto, con toda la altura, profesor muy preparado. Entonces, creemos que no, y la muestra son esos números, esa cantidad de novelas en 30 años. Falta, por supuesto, incluir la última década. Eso nos dice que si se escriben novelas, si se escriben en definitiva en literatura, es porque alguna cantidad de lectores se tiene. En ese sentido, entonces, entra esta novela, La danza del arco iris, a lo que es la novelística dominicana. Para abordar así propiamente el contenido de una novela, hay múltiples formas de hacerlo. Yo prefiero hacerlo así como abordando el contenido, el tema tratado por una obra narrativa, y luego entonces su estructura literaria. No es la única manera, pero bueno, es una forma un poco de resaltar así lo que es una obra, valorarla. Otros podrán hacerlo de otra manera y bueno, son válidas, ¿no? El tema tratado, en este caso, por César Cuello, es un tema que de alguna manera ha ido perdiendo un poco de cantidad de cultores. César Cuello toma un tema que está vinculado con la vida en el campo y entonces en el desarrollo de este tema de alguna manera nos muestra así con una crudeza increíble cómo se da la explotación de los terratenientes en la República Dominicana a la gente humilde, a la gente que trabaja para ellos. Una familia que se ve precisada a migrar, a irse de una zona suburbana a un área estrictamente del campo, a laborar las tierras de un terrateniente, y entonces en ese drama se dan un conjunto de situaciones. Siendo ese el tema central de la obra, pienso yo así que cuando toda obra literaria, toda obra narrativa, en este caso toda novela, desde mi punto de vista, si tiene un aspecto así fundamental que atrapa al lector, la lectora, y si además de atrapar así, uno se siente como desgarrado al leer este trabajo, entonces estamos hablando de una obra que ya tiene, digamos, la mitad de su contenido garantizado. Porque hablando así, estoy hablando solamente de la parte temática, aún sin haber entrado en la estructura. Me parece que en ese aspecto, esta obra, como decía, tiene el éxito garantizado porque es una obra que atrapa y es una obra en donde con las situaciones que se van dando, uno siente como que quiere entrar a ella e intervenir con lo que está sucediendo.
eso es un aspecto magnífico. Luego, pasando a lo que tiene que ver propiamente con la estructura de la obra, bueno, esto es todo un mundo a valorar, porque está el hecho desde el tipo de narración lineal, que comienza por el principio y termina por el final, hasta el punto de vista de los narradores, en donde hay autores que narran su obra en tercera persona, otros lo hacen en segunda persona, otros lo hacen en primera persona, otros mezclan todo esto. Entonces, en esta obra, César Cuello da un salto con respecto a su obra anterior, porque ya la narrativa no está planteada como en el caso anterior, que fue una narrativa hecha desde el punto de vista del omnisciente en tercera persona. La obra ya en este caso está narrada en primera persona por uno de los personajes de la obra, en este caso uno de los protagonistas principales. Ese aspecto per se no es el que determina una calidad o no de la obra, pero bueno, es un aspecto importante, más usado en estos tiempos, esa narración en primera persona. Y bueno, esto permite también como una especie de acercamiento mayor entre el narrador y el lector. Y este es un acercamiento que se da de tal manera que muchas veces cuando se ha narrado una historia así en primera persona, uno se encuentra con lectores que se le acercan a uno, gente no ingenua, señores, que se le acercan a uno y le dicen, oye, ¿eso te pasó a ti? Entonces, pues son de las cosas que se dan. Esto se siente en esta obra, justo por lo que he dicho, porque es una obra que logra conectar con los lectores. Dentro de esos aspectos estructurales, también está el hecho de destacar así la construcción de los personajes. Los personajes que el profesor, el amigo César Cuello, desarrolla en esta obra son todos personajes así robustos, robustos desde el punto de vista de lo que es, ¿verdad?, la creación literaria de un personaje, personajes con unas características muy claras, específicas, personajes que uno con algunos siente así un grandísimo nivel de atracción y que con otros uno siente así como ese nivel de repulsión que uno no quiere ni siquiera pensar en ellos. Eso es precisamente una labor magnífica realizada en esta novela por el profesor César Cuello. Estoy así como caminando un poco rápido sobre lo planteado. Cuando se lea el trabajo, se verá que está apoyado además por algunas citas de algunos especialistas en la escritura y en el estudio de la novela, y entonces se verá en cada detalle aspectos de los que estoy así planteando. De tal manera que con estos personajes robustos así, este es otro de los logros de esta novela. Yo, muy sorprendido de cuando se hace así la comparación de las dos novelas de César Cuello, por supuesto, de ninguna manera se está poniendo en un plano lejano su novela anterior, que también es una novela así con una historia, esas historias desgarrantes que atrapan a uno, característica que ya se define en el profesor César Cuello como un aspecto de buen dominio. Pero bueno, otro aspecto en el que el profesor ha superado su obra anterior es en el aspecto escritural. En el aspecto escritural, a ver, la escritura es como parte así del éxito de una novela. La forma en que se dice lo que hay que decir, lo que se quiere decir, lo que se está diciendo en una novela, el argumento, pues tiene mucho que ver para su éxito el atractivo del lenguaje, porque al fin y al cabo no podemos dejar de reconocer que en una obra literaria
se está haciendo arte con la lengua escrita. Entonces, el profesor, con respecto a su obra anterior, ha logrado así construir oraciones más precisas, oraciones menos extensas, oraciones que comunican con más facilidad lo que se quiere decir. Esto es un aspecto muy positivo de esta obra. Y si a esto se une, además, el hecho de que tiene la obra así como un conjunto de giros poéticos, un conjunto de metáforas, aspectos sumamente importantes. Leo solo un ejemplo de varios que tengo en el texto escrito. A ver, dice aquí que uno de los aspectos relacionados así de forma metafórica y que tiene que ver con la llegada del personaje al lugar donde vivió. Oigan lo que dice una de estas metáforas. El mar, insaciable y goloso, como un silencioso roedor, se había engullido palmo a palmo una gran parte de la espesura del bosque costero que yo recordaba poblado de cocoteros. Excelente, excelente. Yo me permito así, voy a leer exclusivamente los dos párrafos finales de este escrito donde está ya un comentario final y para entonces dar paso a las más personas. El penúltimo párrafo dice: algún lector o crítico masculino o femenino, no importa, reparará en el hecho de que La danza del arco iris es una novela sobre un tema rural. Este reparo, si surge, tendría que ver con el hecho de que la novela de los tiempos actuales se ha concentrado en lo citadino, en la ciudad. Claro, muchos de los novelistas están concentrados en la visión citadina, están tan concentrados en la visión citadina que también ellos se han olvidado de la azarosa vida del campo en el capitalismo rampante del que no ha salido la humanidad ni siquiera en los días actuales. El estudioso de la novelística occidental Harold Bloom afirma que Kafka sustituye la metáfora de la persecución por la de un asalto a la humanidad desde abajo. Guardando la distancia, en la obra de César Cuello se siente ese asalto a la humanidad, sobre todo a los más humildes de la tierra. La ironía que se cuenta en la novela La danza del arco iris es, en su extensión total, es toda una metáfora del terrible estado de limitaciones en que se encuentran los sectores sociales menos pudientes en su lucha constante por sobrevivir. Aquellos que en el campo o en la ciudad solo tienen su fuerza de trabajo para enfrentar las estrecheces de la vida que les ha tocado vivir. Y en ese drama de la sobrevivencia, donde el terrateniente o el dueño de las maquinarias de una fábrica es el que impone las reglas, aún por encima de las leyes, siempre tendrá espacio para la denuncia dentro de la literatura. Eso es lo que ha hecho César Pérez en La danza del arco iris, un retrato de las injusticias sociales del campo, y lo ha logrado con creces en esta obra. Felicitaciones. Muchas gracias. Excelente, excelentísimas las palabras del profesor Avelino Stanley. Ha sido muy buena la elección del profesor César Cuello para que sea usted quien presente esa obra. Felicidades, muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por su palabra, por la ponderación que ha hecho de esta obra, que realmente sé que usted ha tratado de hacer un mayor esfuerzo, porque ya luego de haber escrito ese artículo que vamos a publicar en Literatura Nova y en otras redes sociales, con la autorización suya, por supuesto, sé que usted ha hecho un gran esfuerzo para tratar de condensar en pocas palabras el impacto que esta obra ha tenido con usted. Muchísimas gracias y excelente su palabra.
profesor Abelino Starling. Pasamos entonces a la presentación de la semblanza del protagonista de esta actividad, la semblanza del profesor César Cuello a cargo del doctor Julián Álvarez, quien es miembro del Consejo Directivo de Generación Nova. Adelante, profesor Julián Álvarez. Bien, buenas noches a las autoridades universitarias que están presentes, a los distinguidos profesores de las diferentes facultades que nos acompañan en este encuentro de presentación de la obra de César, pero también es un momento de presentar a César Cuello rasgos que de alguna manera lo distinguen y que son conocidos por la mayoría de nosotros. César Cuello hace alrededor de 7 décadas, nació en la ciudad de Nagua, de República Dominicana, realizó sus estudios primarios y secundarios en esa ciudad natal de Nagua. Luego se trasladó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la cual gran parte nuestra formamos parte, donde entró a estudiar la carrera de Sociología, pero sin concluir esta carrera, lo cual fue un ideal de muchos jóvenes en la época de los 70, se fue a la entonces llamada Unión Soviética. Allí estudió filosofía en la Universidad de Lomonosov de Moscú. Adicionalmente, César tiene una maestría en Historia de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Politécnica de Nueva York y cuenta también con un PhD en Urbanismo y Políticas Públicas de la Universidad de Delaware de los Estados Unidos. Su vida profesional se ha desenvuelto fundamentalmente en el ámbito académico. Por más de 40 años ha estado vinculado a la docencia y a la investigación en las universidades de República Dominicana y de Costa Rica. En la República Dominicana laboró por casi 30 años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y por más de 20 años en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. En este último, además de docente e investigador, desempeñó las posiciones de decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades y decano de investigación. Fue director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, programa de la República Dominicana en los años 2010-2014. En Costa Rica trabajó por casi una década en el Instituto Tecnológico y en la Universidad Nacional. Fue coordinador del jurado y el equipo de investigadores del Premio Innovadores de América 2011-2018. También ha trabajado en gestión de proyectos sociales y de medio ambiente. Ha disertado sobre tópicos filosóficos, sociológicos, ambientales y educativos en los Estados Unidos, Costa Rica, España, Puerto Rico, Colombia y la República Dominicana. Ha escrito y publicado extensamente en revistas y otros medios impresos y electrónico. En el ámbito literario ha publicado una novela, Saturno devorada por el Padre Tiempo, de la cual ya se ha hecho alusión, publicada por el INTEC en el año 2008, así como algunos poemas y cuentos cortos. La danza del arcoíris es su segunda novela, de la cual hemos escuchado en este momento su presentación y de la cual es su digno autor César Cuello Nieto. Muchas gracias. Que el profesor César Cuello, autor del libro, tenga unas palabras. Profesor, por favor, son suyos los micrófonos. Gracias. Después de haber oído
esas palabras del amigo Stanley, lo que han dicho los demás, colega Álvarez, uno queda un poquito como, y será sobre mí que están hablando, ¿no? Como que... Pero yo debo decir algunas cosas y voy primero a agradecer la llegada de ustedes a ese espacio. Realmente es impresionante y lo agradezco. Me emociona sobremanera la respuesta que ustedes han dado a este llamado que hemos hecho yo directamente y a través de los colegas de Generación Nova, sin los cuales este evento no hubiera sido posible realmente. Entonces yo agradezco en primer término a ese auditorio que está ahí. No los puedo ver a todos, pero sé que están ahí y les agradezco muchísimo que se hayan hecho presentes. Se hayan hecho presentes, fíjense bien, presentes, y como que esto no es presencial, y cómo es que están presentes. Yo le dejo esa reflexión al amigo Merejo, porque sin ser presencial la actividad, tienen que estar presentes de alguna manera para poder participar, ¿no? ¿Cómo hacemos? Estar presente y no presente. Pero es así. Pareciera que hay que dar una explicación cómo es que se presencia en el ámbito no presencial. Y debo agradecer, siguiendo los agradecimientos, porque no quiero dejarlos para el final, porque al final ya todo el mundo se va yendo, y se vienen los agradecimientos, ¿no? Los agradecimientos son importantísimos y yo los quiero hacer de primero. Lo primero es agradecer al auditorio, a ustedes que están ahí. El siguiente agradecimiento lo quiero hacer no como retórica, lo quiero hacer a mi familia, porque sobre todo a ese núcleo cercano que está allí y que tiene que aguantarse a un sujeto que se sienta casi todos los días en la computadora y que no oye ni ve ni nada y está allí sentado y pareciera como que está ausente, ¿no? Y tranquilo, de manera tolerante, se lo aguantan a uno día tras día, semanas, meses, años, y ellos no saben realmente hasta dónde, qué es lo que uno está haciendo. Y al final sale una novela o sale algo, ¿no? Entonces, ese es el caso de mi esposa, que no sé si logró entrar, de mis hijas, que sienten el distanciamiento, y no es un distanciamiento como el que tenemos ahora, no el distanciamiento de alguien que está allí, pero que está ocupado en otra cosa. Y yo siento que ese fenómeno impacta en la familia, y debo reconocerlo y agradecerles a ellos esa tolerancia, ¿no?, que han tenido. Pero además debo agradecer que, sobre todo mis hijas, son las primeras víctimas cautivas que leen todas las ocurrencias mías y que me dicen y me señalan deficiencias que me retroalimentan y me sirven para poder mejorar, para poder pulir esos procesos. También están allí mis hermanos, algunos que también son conejillos de India, Luis y los otros que han leído también y que suelen leer mis trabajos, o yo les comento y ellos reaccionan. Entonces, para esta obra fue sumamente importante porque esta obra, como van a ver cuando la lean, realmente está inspirada en un fragmento de la vida de mi familia. Entonces, era importante intercambiar con ellos y ellos realmente me retroalimentaron mucho en esto. El agradecimiento también continúa, obviamente, con Avelino Stanley. Avelino Stanley no dijo todo lo que él hizo en el desarrollo de esa y en la salida de esta obra. Avelino Stanley hizo un trabajo magnífico que me ayudó muchísimo, que pulió la obra y que obviamente desde antes, porque eso que él está diciendo de la relación con la obra anterior,
probablemente él nota que yo traté de superar la deficiencia que tenía, pero fue su escrito, fue su señalamiento crítico de aquellas deficiencias que tuvo esa primera obra, lo que me llevó a mí a tratar de tomarlo en cuenta y mejorar ahora en esta obra. O sea que él viene trabajando conmigo desde el mismo inicio de la obra. Él lo debe percibir, pero yo no se lo había dicho. Es decir, que su trabajo viene de muy antes, ¿no? Pero también él aceptó de muy buena gana todo el proceso, asumir la edición de la obra, y no solo la edición, él trabajó en la selección de la portada, de la idea de portada, y luego el trabajo con el diagramador, a quien también debo agradecer. No sé si entró a Eric Simó, que hizo una magnífica diagramación del texto. Entonces, todo esto, pues, es parte de la calidad de la novela. Yo debo agradecer que el Avelino no pudo escaparse. Lo atrapé también, además de editar, para que hiciera la presentación. A él no le quedó más remedio que decir, y él la hizo. Creo que de buena gana. Agradezco muchísimo y me leeré completo el artículo que escribió. No tuve tiempo, pero sí lo leeré, obviamente, ya mañana, y ojalá que puedan leer los demás completos. Entonces, agradezco a la editora Búho, que hizo un magnífico trabajo de impresión. Eso, obviamente, también es parte de cómo luce el libro cuando alguien lo tiene en sus manos, sobre todo el que valora un libro impreso. Y obviamente, no por ser último, el agradecimiento a Generación Nova y a 3 personas que fueron las que expusieron, y 4, el equipo de Generación Nova: Eulogio, Silverio, Dustin Muñoz, Chalas y Álvarez. Creo que todos mis alumnos, creo, ¿no? Si no me equivoco, de alguna manera en la maestría en investigación, ¿verdad? Así es, profesor, así es. Pero no creo que sea por eso que se comprometen. Ese aprecio es una vocación que ellos tienen y la han aplicado conmigo. Así que yo agradezco muchísimo, y ese agradecimiento es extensivo al apoyo en la parte de la difusión del libro, que también han asumido. Muchísimas gracias. Yo quiero, obviamente, yo tengo que decirles algo del libro, porque lo que pasa es que yo no quería dejar eso para último. Yo tengo que decirles que no voy, obviamente, a decirle nada del contenido, pero sí le tengo que hablar de mi experiencia con este libro. Este libro realmente fue para mí un proceso de crecimiento como aspirante a escritor. Yo no me atrevo a decir que soy escritor en el sentido en que se maneja este término, pero sí soy un aprendiz, y el tiempo que me quede, si es que me queda, no lo sé, pues quiero seguir desarrollando esta parte de mi interés, que es escribir. Yo diré que esta novela, la idea revoloteó muchos años en mi cabeza, y muchas interferencias la pospusieron, incluyendo la escritura de la anterior que se atravesó en el camino, incluyendo, como dice mi hijo Pablo, el trabajo mercenario, que llama él, ese que hacemos porque nos pagan para vivir, y muchos otros proyectos más interfirieron para eso. Efectivamente, cuando yo le dije a mi madre, hace casi 3 décadas, ella ya no está, que yo quería escribir un libro sobre esa experiencia particular de la familia en ese sitio, y así como lo recojo en la obra, efectivamente ella me dijo, pero ¿cómo tú te acuerdas de eso? Tú eras muy pequeño. Y sí, era muy pequeño,
Y me costó muchísimo encontrar, por ser tan pequeño, tenía 5 años y medio, encontrar un artificio como yo escribir la obra y que fuera convincente para los lectores, porque cómo es que un niño de 5 años y medio está narrando una experiencia novelada cuando tenía 5 años y medio. Y bueno, eso apareció y ustedes lo van a ver cuando lean la obra. Avelino sabe a lo que me estoy refiriendo, cómo fue que pude entonces con el tiempo encontrar la manera de hacer la ficción, pero que fuera convincente para el lector, coherente, ¿no? Y fue una experiencia en la que crecí mucho, de la que aprendí muchísimo, y ese aprendizaje creo que me va a servir en lo adelante. Quiero anunciar que estoy ya escribiendo otra novela, porque yo no tengo tiempo para esperar. Entonces tengo que escribir y escribir, ¿no? Estoy escribiendo otra novela y espero que ustedes la puedan ver también más adelante. Ese espacio que me motivó a escribir esta obra, lo describió muy bien Avelino Stanley, porque es ese espacio que ya está olvidado en muchas mentes, pero es el mismo espacio, y por eso quise rescatar una pequeña estrofa del poema de Pedro Mir, Hay un país en el mundo. Lo quise rescatar porque es ese mismo espacio que narra Pedro Mir en su poema Hay un país en el mundo. Dice: el aire brusco de un breve puño que se detiene junto a una piedra abre una herida donde unos ojos, los campesinos, no tienen tierra. Es ese mismo espacio, porque es el contexto de los años de la década de 1950, 1960, y que es el espacio justamente donde pues yo me abro a la conciencia, ¿no? Y es un espacio realmente desgarrador. Yo digo que me motivó a escribir esta obra sobre todo 3 aspectos. O me motivó, no, la justificación. Primero, y eso responde un poco a cualquier objeción que el mismo Avelino me comentaba y lo comenta en su exposición, que pueda tener a alguien diciendo, bueno, pero es que ya los temas rurales no estimulan a nadie, no están de moda. Con una sociedad tan seductora, tan apabullante de tecnologías y de medios, ¿quién le va a hacer caso a una narrativa de carácter rural, ¿no? Ambientada en un medio rural? Yo digo que por suerte los temas no se pueden imponer y que un escritor escribe todavía sobre lo que él quiera. Si tiene éxito ya eso es otra cosa, pero escribe sobre lo que quiera. Y eso es lo primero que justifica. Lo segundo es que yo sentía ese compromiso, siento ese compromiso con ese entorno rural de donde vengo, y pensé que se podía hacer una obra que pudiera atrapar, interesar a la gente, al lector, por los aspectos humanos que allí se expresan, por los aspectos sencillamente humanos, desgarradoramente humanos, en términos socioculturales, económicos, en términos valóricos, éticos, en términos políticos. Y yo trato de recoger esos aspectos allí, entrelazarlo en esa ficción y tratar de que en un todo, tejiendo el entramado de un mundo recreado, obviamente, hacer una obra que pueda ser interesante, aún en una sociedad
dominada por las tecnologías, dominada por estos medios que nos permiten, paradójicamente, hacer esto de la manera en que lo estamos haciendo, esta presentación. Entonces, esa es la motivación. Y lo tercero es el compromiso, o mejor dicho, la idea de que ese mundo rural se ha ido perdiendo y se va borrando. Y yo creo que en la construcción de una sociedad el pasado no se puede borrar. Y la generación mía, de mis hermanos y de muchos de ustedes, nadie se sienta ofendido por eso, tal vez siguen ahí despuesito, unos años después, es el puente entre esa sociedad rural y la sociedad actual, y que tal vez de alguna manera estamos comprometidos, siendo ese puente, estamos comprometidos con que esa sociedad no se olvide, y en la medida todavía está en nuestra cabeza de manera idílica, si se quiere, de una forma quimérica, y es parte de nuestro imaginario, aunque de manera objetiva ya ha desaparecido, pero sigue siendo de alguna forma parte de nuestras estructuras mentales. Y por eso todavía podemos ser ese puente y transmitir a las generaciones que nos han sucedido y que nos van a suceder, tal vez informaciones o interpretaciones de primera fuente, de primera mano, que ayuden a comprender la evolución de nuestra sociedad, cómo es que llegamos a ser lo que somos. Porque fíjense bien que la sociedad dominicana, hasta finalizada la década del 70, era una sociedad rural, fundamentalmente rural, con la mayoría de la población rural, ¿no? Sin entrar en definir lo que era la ruralidad, hay muchísimas polémicas sobre esto, pero era una sociedad rural. Es el censo de 1981 el que establece ya de manera con datos, con cifras, que la población urbana ha superado la población rural, y que ya República Dominicana, como muchas otras en Latinoamérica, ha dejado de ser una sociedad fundamentalmente rural para ser ahora fundamentalmente urbana, y eso fue ampliándose hasta llegar a lo que es hoy. Pero fíjense bien que ese proceso no se da sin un desgarramiento, que es al que yo me estoy refiriendo, sin un sufrimiento de esos sectores campesinos, sobre todo campesinos sin tierra, que es lo que se da justamente para poder llegar. Esos campesinos, tipo mi padre, lucharon muchísimo por la tierra, trabajaron, fueron explotados como peones, como parceros, por los terratenientes, lucharon por la tierra, la persiguieron, hubo ofertas de reforma agraria que nunca se dieron. Mi padre persiguió la reforma que prometió Juan Bosch, pero no se llegó a dar, y entonces siguieron buscando la tierra y nunca la consiguieron. El campo siguió de estar deteriorándose. Los que conocen un poco la historia, yo sé que muchos son muy jóvenes y no tienen por qué acordarse de las famosas leyes agrarias de Joaquín Balaguer a principios de los 70, que fue un intento por un poco ajustar cuenta con el latifundio, ¿no? Y sin que fuera una reforma agraria real, ponía un poco de límites al latifundio y a esas formas semifeudales de explotación en el campo dominicano. Y de alguna manera esas leyes impactaron en esa transformación del campo, que ya a principios de los 80 se convertía se degradaba hasta tal punto que los campesinos emigraron y la población pasó a ser mayoritariamente rural. Entonces esa descomposición que se dio en esas 3 décadas de mi generación, 50, 60 y 70, esa descomposición es lo que lleva, a mi modo de ver, a esa sociedad urbana
bueno, señalando una serie de fenómenos más, obviamente, pero esa descomposición se estaba dando justamente, y esto que yo narro es parte de ese proceso de descomposición, ese proceso de explotación tan descarnada que llevó justamente a la emigración. De hecho, mi familia es parte de eso. Mi familia finalmente emigró a la ciudad. No tenía otra salida. En el campo no había vida, ¿no? Y para que pudiéramos estudiar, tuvimos que salir, tuvimos que emigrar del campo. Mi papá nunca consiguió la tierra. Entonces, esa sociedad que existió en esos años es realmente el motivo, fue el impulso para que yo me entusiasmara por escribir esta obra. Obviamente no es una obra sociológica, pero no es una obra filosófica, no es una obra psicológica, pero de alguna manera hay algunos asomos, hay algunos aspectos que tocan estas disciplinas allí que pueden resultar interesantes, ¿no? Entonces, eso es lo que justifica que yo me interesara en escribir esta obra. El aspecto del aprendizaje para mí es fundamental. El crecimiento que yo sentí, que tuve escribiendo la obra en términos de aprendizaje, pues yo mismo lo valoro porque creo que me permitió dominar algunas herramientas que puedo utilizar más adelante en otras posibles aventuras, ¿no? Yo, por último, quiero destacar, y ya Avelino de alguna manera lo tocó, es el trabajo con los personajes. Sí, efectivamente, el trabajo con los personajes fue muy arduo. Tuve que leer mucho sobre esto, tuve que trabajar mucho, tuve que luchar dentro de la misma obra con personajes, y claro, por falta de pericia, personajes que se me escapaban, que se me querían escapar de control. Hay como 2 personajes sobre los cuales llegué a escribir muchísimos capítulos y tuve que resumirlo para poder ajustarlo al equilibrio y equilibrar la obra, porque si no, en algún momento sentí que la obra podía hasta cambiar de nombre por completo, me iba a meter en un atolladero y tuve que cambiar. No les voy a decir qué personajes son esos, pero hay un personaje y una situación, incluso sobre la que escribí, al sacarlo, escribí un cuento. Se llama no La aflicción del padre Remigio, que vi que lo puso Eulogio ahí, sino la obsesión del cura del santuario. La obsesión del cura Nicodemo del santuario. Es un cuento que luego lo puedo compartir, que luego lo compartí en Facebook, y salió de ahí, pero entonces era casi otro tema, era otra temática, y tuve que reducir esa parte. Tuve que reducir la parte también de otro personaje que creció tanto y evolucionó tanto y tomó tanta fuerza que tuve que reducirlo, y probablemente de estos 2 personajes que tuve que reducir, probablemente escriba más adelante un cuento o a lo mejor una siguiente novela sobre eso, porque sí, efectivamente, se me salieron, y además yo tenía definido de antemano que la novela se iba a centrar en un espacio de 4 años, que fue lo que la ficción dura la estadía de mi familia en ese lugar, ¿no? Entonces yo lo quería reducir a ese tiempo. Mi familia no duró ese tiempo. La familia ficticia duró ese tiempo. Y el personaje se me salió y tenía que sacarlo de ahí. Entonces tuve que recortarlo para poderlo dejar dentro de ese espacio. Yo no sé, Avelino, que tiene mucha experiencia, después me gustaría conversar con él estos aspectos, porque no quise introducirlo mientras él trabajaba la novela, pero incluso le puedo mostrar esas partes que tuve que cortar, que tuve que sacar. Me imagino que eso es normal
en la escritura, y lo importante tal vez es saberlo trabajar, ¿no? Y cortar a tiempo y saber focalizarse, ¿no? En lo que uno quiere narrar, ¿no? Para que no se le desborde. Bueno, pues yo estuve a punto de ser desbordado por algunos personajes, y eso fue una experiencia interesante, muy aleccionadora, que quería compartir con ustedes. Yo, en síntesis, sí trabajé mucho los personajes, no sé si logré, creo que de acuerdo a lo que dice Avelino, logré darle esa fisonomía propia a cada personaje, una voz propia a cada personaje, de manera que sea claramente distinguible en la novela y no haya mayores confusiones, ¿no? Entonces, en síntesis, para no hacer más larga esta exposición, puedo decirle que disfruté todo el proceso de construcción de esta obra, viví intensamente el desarrollo de cada uno de los aspectos de la trama, la evolución de los personajes, sus resabios, sus rebeldías, sus intentos de salirse de control. Y le narro esos momentos que le señalé. Y digo que al parecer esto no es nada extraño, porque luego hay que pulir, luego hay que reducir, luego hay que mejorar, y hay que darle calidad y forma y contenido, para poder dar forma y contenido a la obra. Bueno, yo lo voy a dejar hasta acá para que pueda haber alguna reacción, algún intercambio con el auditorio. Me excuso si fui muy extenso, pero solamente darles esa pincelada. Lamentablemente, ustedes, para ver cómo es que se enfocan estos aspectos en la novela, o lamentablemente no, afortunadamente, ustedes van a tener que leérsela. Y les deseo mucha suerte en esa lectura. Muchas gracias. Excelente, excelentísimo profesor. Escucharle hablar tan emocionado, escucharle hablar. Gracias. Escucharle hablar tan emocionado, profesor, es poder deleitar directamente del autor de la obra, ese hijo que nos acaba de regalar, es poderlo conocer antes de verlo. Y realmente usted queda corto con las palabras que dice, porque en su obra aparece un sinnúmero de figuras, de metáforas, de expresiones que bordean lo sociológico, lo histórico, lo filosófico, lo ético, lo moral, que ya iremos viendo ahora, más adelante. Así que, profesor, le agradecemos infinitamente que usted haya escogido este momento y nosotros poder tener la oportunidad de ir directamente al autor de la obra para que nos presente la obra. Así no hay intermediarios que puedan interpretar lo que usted no quiso decir, sino exactamente lo que usted quiso decir. Nosotros le agradecemos porque esto ha sido un regalo maravilloso. Entonces vamos a pasar ahora, todo aquel que quiera hacer una pregunta, un comentario. Profesora Juana Encarnación. Muchas gracias, William. Yo me siento maravillada con tener a mi profesor de doctorado, el doctor César Cuello. Desde que ustedes me invitaron, yo dije, no me pierdo esa oportunidad. Gracias, doctor César Cuello. Desde que el doctor Avelino estuvo haciendo esta presentación, pues yo me transporté a mi campo, que en Salcedo, en la Ceiba de Villatapia, y me vi un poco como figurada, ¿no? Y ya cuando usted va puntualmente a la temática, también me ha enamorado esto que está presentando. De tal manera que solamente felicitarles y al mismo tiempo decirle a todos los que están presentes que llenen el formulario. Ya yo llené el mío para que me manden la obra. Felicidades, maestro. Gracias. Muy bien, profesora. Entonces los turnos, según veo que han levantado la mano, son el profesor Atilano Pimentel, el profesor Gerardo Roa y luego el profesor Pedro Vegaso. En el chat está el formulario de solicitud del libro, el cual se le va a llevar a un domicilio donde usted lo indique y se le podrá ya sea pagarlo contra entrega
o ya sea se le puede descontar en 3 pagos o usted pagarlo en 3 pagos. O sea, que dan todas las facilidades para que puedan leer el libro. Profesor Atilano Pimentel. Buenas noches. Mis felicitaciones para el profesor César por la puesta en circulación de su obra, que pinta ser muy interesante. Quiero hacer un pequeño comentario breve. Decía Abelino en su presentación algo muy importante y muy interesante, y es que la obra a él lo atrapó, que la obra motiva al lector. Y hay algunos escritores modernos, como Kafka, por ejemplo, que dicen esto mismo, pero con otra palabra. Kafka dice que un buen libro, una buena lectura, debe ser como un puñetazo en la cabeza, como un golpe en la cabeza. Es decir, que el libro no te sea indiferente, que el libro no te motive, no, debe darte un golpe, debe despertarte. Borges también decía que la literatura, decía eso mismo que decía Belino Borges, decía que la literatura debe de atraparte y no dejarte ir, y que un libro que no nos provoque interés, que un libro que no sea interesante, pues debemos de dejarlo inmediatamente, no debemos de perder el tiempo con él. Desde este punto de vista, a mí me parece que ese comentario de que el libro del profesor César Cuello atrapa, motiva, es un buen augurio, es un buen augurio. Y desde ya yo tengo el interés de conocer el libro, de tratarlo, de leerlo, y que me dé mi puñetazo en la cabeza. Gracias. Muy bien, Atilano, aunque Cuello es el autor, solamente te digo que leyendo las primeras páginas del libro, no voy a entrar en detalle, se me salieron 2 lágrimas por una figura que aparecen en el libro. Profesor César Cuello, esa era una de las cosas que le dije que le tenía que decir. Se me salieron 2 lágrimas a partir de una imagen que aparece en la obra. Adelante, profesor Gerardo Roa. Buenas noches de nuevo. Felicitaciones reiteradas al doctor César Cuello por su novela. Acabo de llenar el formulario. La verdad es que tengo ansias de leerla después de haber escuchado tanto al profesor Abelino Stanley, tremendo novelista premiado, explicar, ¿verdad? O exponer algunos datos sobre el contenido y la forma de la novela. Y yo también quiero felicitar ese rol que está desempeñando Generatio Nova. No sabía que tenía una editora, y eso es importante para quienes estamos interesados constantemente o envueltos de cuándo en vez de escribir. Me gustaría saber, en cuanto al autor, a César, yo sé que él hizo una exposición ahorita interesante, pero no sé, creo que no incluyó una respuesta a esta pregunta. Si él escribe con un esquema previo, o sea, no es que tiene la novela completa en la cabeza, pero si tiene un esquema general de cómo iría la narratología de la novela y como en qué final pudiera terminar desde cuando inicia sus primeros párrafos. Sí. Muy bien, profesor César Cuello. Sí lo hago. De hecho, esta novela, el final lo escribí, la página final la escribí casi antes de consolidar el principio de la novela. Ya yo sabía cómo debía terminar, dónde debía cerrar la novela. O sea que el final prácticamente lo escribí antes del comienzo. Pero hago un esquema. Ya tengo el esquema de mi siguiente novela y ya sé más o menos delineado los personajes y ya tengo delineado cómo va a terminar la novela, cómo tiene que terminar. Claro que eso hay que trabajarlo, puede modificarse, pero sí trabajo con un esquema. Sí, muy buena pregunta, porque yo no sé cómo trabajan otras personas que escriben, pero yo sí hago un esquema, delineo los personajes centrales y puede que me aparezca algo sobre la marcha, pero ya yo tengo delineado, además el tema lo defino, sobre qué, y eso me ayudó mucho para no, cuando este forcejeo, cuando un personaje se me iba muy lejos, poder traer, porque ya yo tenía definido los límites y el alcance
de mi obra en términos temporal y en términos también incluso espacial, ¿no? Bien. Profesor, ahora si se me permite, me surge otra pregunta, pues yo lo conocí a usted a través de algunos ensayos científicos, filosóficos, que usted publicó en la revista Investigación para el Desarrollo, y el doctor Benavides, siendo mi asesor por muchos años y amigo, siempre me lo mencionaba a usted de referencia, de que leyera los ensayos suyos. Y entonces mi pregunta es, ¿usted cree que hasta qué grado esa formación sólida en investigación que usted tiene le ha beneficiado como creador literario? Definitivamente. Yo no digo que la gente tiene que hacerse investigador. Escuchen. Que la gente tiene que hacerse investigador o tiene que hacerse filósofo o escribir en otros aspectos para poder ser escritor literario, no, de ninguna manera, pero a mí me ha ayudado, a mí me ayuda. Yo sé que hay muchísimas experiencias, pero a mí me ayuda precisamente la posibilidad de yo delimitar mi tema, de yo delimitar los aspectos centrales, de yo poder poner los márgenes y todo esto, pues me ayuda. Aunque eso es flexible, tiene que serse muy flexible, pero eso me ha ayudado a mí muchísimo. Y me ayuda ahora a hacer este tránsito, como señalaba Avelino, a hacer este tránsito a la literatura, que no sé si definitivamente será exitoso, pero bueno, creo que me está ayudando. Muchas gracias, sí, excelente. Profesor, tanto en el chat como en el Facebook, los comentarios de felicitaciones y de agradecimiento por usted haber dado a luz esa obra son maravillosos. Solamente le menciono y luego le digo el nombre. Felicidades, maestro. A mí me motivó el relato y poesía en su inspiración. Enhorabuena. Sé que con este texto que ya está en nosotros será eterno. Juan Gomera. Seguimos entonces. El profesor Pedro Vegaso. Bien, muy buenas noches. Decía que agradezco a Eulogio y ese equipo que me invitó a ver esta presentación. Yo soy medio aficionado a leer novelas, no escribo, pero leo. Me he leído para pasar el tiempo a García Márquez, qué sé yo, a Frederick Forsyth, inglés, a John Grisham, norteamericano, y por qué no a Kafka en los últimos tiempos, a Pedro Mir, nuestro, pero pude escuchar al final las explicaciones que dio en la presentación el doctor César Cuello, mi amigo, y mira que me ha motivado, me ha recordado, me ha creado nostalgia por mis orígenes rurales, y ese libro yo lo estoy buscando y leyendo de inmediatamente. Felicitaciones para César Cuello y a los que organizaron este evento. Maravilloso. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor César Cuello. ¿Quiere decir? Yo quiero, porque eso lo tenía escrito ahí, pero como no leí lo que escribí, quiero señalar eso. Cuando yo hablaba de ese puente, yo decía que hay una generación amplísima que yo sé que se va a sentir representada, que se va a sentir reflejada. Ya la maestra Encarnación lo señaló Chalas, y creo que Eulogio también me lo señaló. Se va a sentir un poco representada de alguna manera en eso, porque es la historia de mucho de lo que tenemos arraigo en el campo, y si no directamente, por lo menos a través de esos familiares que llegaron del campo y que han transmitido de alguna manera esas relaciones, esos valores desde el campo. Por eso yo creo que la obra, a pesar de que esté ambientada en aquel espacio rural, puede tener interés para personas que de alguna manera estuvieron vinculados o siguen vinculados a las estructuras rurales. Profesor, William. un comentario en el chat dice: felicidades especial al maestro César Cuello. Una rica manera de continuar mostrando esperanza para construir y dinamizar la cultura dominicana. Modestina Contreras escribió eso. Bueno, yo tuve la oportunidad de leer la obra, ¿verdad? Cortesía del profesor César Cuello, y no sé si
a él le gustaría escuchar algunas de las cosas que yo anoté brevemente, muy breve. Sí, sí, claro. Lo primero que debo decir con toda honestidad es que la obra, leyendo la obra, me ocurrieron dos cosas curiosas que hace mucho tiempo no me ocurrían. Me recuerdo la última vez fue leyendo a Papillón, que me ocurrió este asunto. El asunto es que leyendo La danza del arcoíris, me ocurrieron dos cosas. Primero, que cuando iba leyendo, al principio, cuando comencé a leer, me fui metiendo en la novela, paré la lectura en un momento donde los dos, Carlitos, es uno de los personajes, iba a cruzar el río, un río, pero lo dejé ahí. Entonces me fui a dormir y no pude seguir durmiendo. Como a la hora y media estaba dándole mente cómo terminará aquello, o sea, cómo va a terminar aquello, porque dejé a uno de los personajes que estaba corriendo un grave peligro. Entonces yo digo, no, pero no puede ser que el profesor me quite a ese muchacho de la trama. Entonces volví a leerlo, me levanté hasta que maté mi curiosidad. Y la otra fue que cuando me doy cuenta de que me quedan 20 páginas aproximadamente de la obra, detuve la lectura porque yo no quería terminar. No quería terminar la obra porque ya digo, ¿y qué es lo que voy a seguir leyendo después de esto? Yo no quería que se me terminara ese mundo que él nos pintó, de donde estaba Rafael, Pirata, Piecito, Hermes, Doña Marcela, Don Pablo, qué sé yo, que son personajes que ustedes van a disfrutar y que van a amar. Otra cosa es que cuando uno comienza la novela... ¿me dice William? Sí, que tengo dos participaciones más. Ok, pues voy a cortar. Finalmente, decía yo que al principio la novela podría darnos la falsa impresión de que es una historia que tiene que ver con un niño y su perro, la vivencia, las tradiciones del campo, pero luego la novela da un giro y siendo el profesor un psicólogo y un profesor de sociología, nos cuenta con la estética que lleva esa vida rural, o sea, ese tratamiento del hombre del campo que se ve engañado por el terrateniente. Y también nos deja ver cómo se va construyendo el círculo de la pobreza a través de un personaje que te van a disfrutar, que es de una muchacha que debió ser profesora y se involucró en familia, pero que jugó su papel. Y finalmente te deja también de soslayo los prejuicios contra el haitiano, cómo se vivía en la era de Trujillo, y finalmente lo que más me gustó fue ese final, porque yo esperaba que el profesor me terminara la obra mostrándome el éxito del personaje central, ya luego de haber estudiado fuera y todo eso. Y me sorprende reivindicando al personaje que de alguna manera fue el antihéroe en algunas cosas, pero un hombre muy recio, un hombre de trabajo, un hombre de familia, un hombre esforzado, y el profesor lo termina haciendo, yo diría que ese homenaje, mostrando la entereza de este señor engañado por el hacendado, por el sistema, y lo muestra siendo un valeroso hombre que mantiene los valores de la familia y que a pesar del fracaso reinicia con nuevas esperanzas para la familia. Muy bien. Ahora va el profesor Jesús de los Santos, luego va Fran Acosta y luego va Alexis Viloria. Y al ritmo que vamos, después de un tiempo de haber leído la obra, vamos a tener que hacer un conversatorio con el profesor César Cuello. Adelante, Jesús de los Santos. Bien, muy buenas noches, líderes. Mi admirado don César sabe mi reconocimiento a su valía por la presentación y la oportunidad que nos da de disfrutar de un aspecto de su que para muchos no es tan conocido, para muchos de nosotros, porque solo conocíamos
al intelectual, al hombre de la parte árida, al hombre de la ciencia, no exactamente entonces al de las finas emociones, al de las venas, al de la literatura. Agradecer precisamente este espacio que Generatio Nova, don Eulogio y los demás compañeros que componen ese importante equipo, pues ha propiciado este muy buen espacio y qué bueno que lo has hecho. Dos preguntas, don César. ¿Realmente ha sido la experiencia para que esta obra, conforme lo que nos dijo don Avelino, esté mejor tratada que la obra anterior? ¿Realmente la verdad ha sido el que tiene más experiencia, o es que hablar de la vida bucólica derrocha mejores emociones que hablar entonces de un tema como la de Saturno devorado por el Padre Tiempo, que nos da la impresión de que es una obra muy, puramente intelectual y menos emocional que hablar entonces de esa época y de esa añoranza? Y la otra pregunta es, ¿qué realmente motiva a que deponga un poco el trabajo así, que tiene que ver con la investigación, con los temas que ya conocemos de usted, para irse entonces al mundo de la literatura? Y si realmente usted siente que dedicó un tiempo demasiado al otro aspecto y que ahora entiende que debe recobrarlo acelerando rápido con las producciones que dice que ya nos tiene. Mi cariño y respeto para usted, don César. Buenas noches para todos. Gracias. No, yo creo que la otra obra se parece mucho a esta en cierto sentido. Yo creo que hubo un aprendizaje. Yo lo valoro de esa manera. Hubo un aprendizaje. Yo tuve que entender que tenía muchas fallas, que me faltaban más técnicas, y después de eso incluso hasta cursos de escritura. Tuve una tutora de cómo escribir y todo eso, y tuve que aprender un poco más. O sea que fue más bien una revisión a partir de la experiencia primera para superar. Luego las deficiencias, a ver, desde donde yo narraba, desde la posición de un narrador omnisciente, como señaló Avelino, tuve muchas limitaciones con la obra anterior. Por eso me propuse narrar en primera persona, entonces, para ver cómo me salía. Y creo que esta vez, narrando en primera persona, creo que tuve un mejor resultado. Se puede hacer desde la otra, como él decía, pero yo mismo no estaba muy satisfecho. Y la otra pregunta de por qué de si no me siento satisfecho con el otro campo. No, yo disfruté muchos años y disfruté todos esos años dedicados a la investigación, a la docencia y todo eso. Pero lo he trabajado mucho tiempo. Hay mucho que trabajar ahí todavía, pero siempre quise desarrollar esta faceta, y esta faceta necesita mucha dedicación. No es una cosa que se pueda hacer de acechones. Por eso lo hago cuando ya me retiro de la otra parte. Entonces, es el espacio que encontré, porque no se puede ser escritor, como yo digo, de acechones. Hay que ser escritor a tiempo completo, y eso es lo que estoy haciendo ahora, para poder dar un resultado más o menos, yo diría que potable, ¿no? Porque yo sentía que cada vez que lo intentaba y tenía que dejar, intentaba y volvía otra vez, se pierde mucho tiempo y no logra uno sacar un producto realmente aceptable. O sea que no, para nada me arrepiento de lo otro, pero obviamente también lo otro era lo que más la sociedad me podía pagar a mí, porque no dedicarme a la literatura, nadie me iba a pagar eso. Entonces ya la formación mía no era en ese campo, era más en lo que estaba trabajando, ¿no? Por eso también eso me condicionaba todo el tiempo.
pero no es que no disfrutara lo otro. De hecho, tengo pendiente todavía producir un libro sobre las últimas investigaciones que hice en la UAS, pero la pandemia me ha frenado porque necesitaba actualizar una serie de datos, informaciones, para poder sacar ese libro, que ya está ahí casi listo, pero no lo pude sacar por la pandemia. Muy bien, estamos ya llegando a la parte final. Tenemos 2 participaciones para concluir. Profesor Francisco Acosta. Profesor Francisco Acosta. Buenas noches, todos y todas aquí presentes, ¿verdad? Mis felicitaciones sinceras al doctor César Cuello, ese gran humanista, un humanista a carta cabal que integra la ciencia con las humanidades. Como investigador, creo que ha sido exitoso y ha puesto al servicio de la literatura esta técnica y estos métodos propios de la investigación social. Pero la pregunta, bueno, primero también esa felicitación la voy a hacer extensiva a los organizadores de esta puesta en circulación, integrado por ese gran equipo de Natio Nova, Eulogio, William, Dustin, Julián, quienes pues se han empeñado en que esto sea todo un éxito. Más de 100 personas han estado participando durante toda la noche, hasta este momento, ¿verdad? Así que ha sido todo un éxito. Pero mi pregunta va, doctor César Cuello, en el sentido de que desde el boom de la tierra y la gerencia de William Faulkner en la literatura norteamericana, esa vuelta precisamente a los orígenes en la literatura, como que se ha pasado un poco de moda. No obstante, usted pone sobre el tapete esa gran preocupación que vemos, como se ha externado acá, pues todavía sigue siendo latente. En ese sentido, ¿qué autor usted entiende o qué novelista usted entiende que ha tenido más influencia en esta novela? Bueno, sería yo tal vez demasiado pretencioso si señalara una influencia muy marcada de Gabriel García Márquez, pero bueno, así ha sido. Es uno de los autores de los cuales yo trato de aprender lo más que puedo. Y hay otros autores, sobre todo la novelística latinoamericana, ¿no? He estado leyendo a Sergio Ramírez, he estado leyendo a Gioconda Belli, he estado leyendo a Allende, he estado leyendo, bueno, también mucho, creo que he tenido de José Saramago, porque lo he trabajado bastante. Y me encanta la influencia del realismo mágico, cómo lo tratan los autores latinoamericanos. Y he aprendido mucho de Kafka también, leyendo a Kafka. Entonces, pero yo no sé si realmente hay influencia. La influencia la tiene que descubrir el lector, porque yo escribo. Sí creo que hay huellas, en la primera novela hay huellas de la mitología, porque me encanta Homero y la mitología griega. Y sí hay huellas, ese nombre Saturno devorado por el Padre Tiempo no es casual, es una metáfora sobre el dios Saturno, e incluso allí trabajo una versión de Sófocles, del Edipo Rey de Sófocles, que está incluida en esa novela Saturno devorado por el Padre Tiempo, ¿no? Entonces, sí tengo influencia mucho de la mitología griega y sobre todo de autores como Homero y Sófocles, que me permiten utilizar una serie de metáforas. De hecho, hay un personaje que no es casual que se llame como se llama en esta novela, por la función que desempeña en la danza del arco iris. No sé si Eulogio lo pudo detectar de quién se trata, pero hay un personaje. Claro, el mensajero de los dioses, claro que sí. El mensajero de los dioses, que es importantísimo en esta novela, porque esa familia vive en una situación de aislamiento, y si no es por ese contacto, esa conexión de ese mensajero que fungió esa personaje, sí. La verdad que no había celulares en ese tiempo, no había WhatsApp. Entonces ese rol de comunicador, de mensajero,
en gran medida lo cumple ese personaje y no es casual que se llame como se llama. Claro, claro. Muchas gracias, doctor Cuello. Muchas gracias, excelente. Lo felicitamos realmente. Yo decía, profesor Cuello, yo decía que esa habilidad que él tenía cuando muchacho fue la que le ayudó a rápido crecimiento en la institución. Sí, claro. Claro. Sí. Bien, para concluir tenemos la participación del profesor Víctor Burgos desde Santiago. Tenemos que ir concluyendo, señores, que ya estamos un poquito cercanos de las 10 de la noche, que hay algunos niños que no le dan chance para acostarse muy tarde. No, y el toque de queda también. William, disculpe, a Víctor también disculpe, el profesor Pablo Valdés, que es el vicerrector, yo lo había invitado y entró ahí calladito y no sé si quiere decir algo cuando usted se lo permita. Víctor, disculpe. Vamos, Víctor. Muy bien. Bueno, yo voy a sacrificar una pregunta que quería hacerse al intelectual, en el que confluye el historiador, el sociólogo, el ambientalista, el psicólogo, el artista. Voy a sacrificarla porque nos ha prometido William y Eulogio un evento próximo sobre estas temáticas. Pero voy a hacer la pregunta de viernes. Hoy es viernes, ya a las 10 de la noche. Esa no voy a sacrificarla. Danza del arcoíris, una novela sobre las injusticias sociales en el ámbito agrario, rural. ¿Por qué danza del arcoíris? ¿Qué le llevó a César colocarle ese nombre? Danza del arcoíris. Eulogio. Excelente, Víctor. ¿Captó por qué la obra se llama La danza del arcoíris? Claro que sí, profesor, claro. No le responda a Víctor, déjelo que él lo descubra leyendo la novela. Porque cuando se lee la novela, se puede explicar por qué la danza del arcoíris. Y si yo le explico por qué la danza del arcoíris, voy a arruinar la lectura a los amables lectores, ¿no? Porque hay que descubrir por qué se llama la danza del arcoíris. Algún día usted tendrá que hacerle un homenaje al abuelo también, escribiéndole algo aparte. También, porque... Sí. Profesor Giovanni Matos, ¿quiere decir algo? Sí, muchísimas gracias. Buenas noches. Para felicitar al profesor César Cuello por su publicación. Y brevemente, y hacer acopio a algo que decía Avelino Stanley sobre Giovanni Di Pietro, que decía que en República Dominicana hay muchos escritores y pocos lectores. Y aseguro que con su participación esta noche de muchos profesores, profesor César, usted tendrá muchos lectores, muchísimos lectores. Gracias, es todo. Me alegro de esto. Bien, para concluir, el profesor Pablo Valdés, si quiere expresar alguna palabra. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecer a mi amigo Eulogio la invitación. Este banquete yo tenía que por lo menos disfrutar de una parte de él y aquí estoy. Yo creo que la pluma del doctor Cuello es una demostración de que real y efectivamente hay una contribución social a los fines de que la gente pueda digerir ese manjar que significa la lectura y mucho más de parte de una persona que es una persona preocupada permanentemente por aportar a lo que tiene que ver con la intelectualidad de la República Dominicana y muy especialmente de la Universidad Autónoma de Santo. Yo también quiero formar parte de ese selecto grupo que lea este aporte maravilloso del doctor Cuello. Lo felicito a él y también felicito al grupo que está integrado en este conversatorio tan interesante. De manera que muchísimas gracias, reitero, y doctor Cuello, muchas felicidades. Muchas gracias por... Gracias. Bien, a todos los que nos han seguido, hay muchas cosas que uno va a encontrar en este libro. Uno va a encontrar a Immanuel Kant, uno va a encontrar aspectos históricos y antropológicos de la República Dominicana mezclado mucho con el sincretismo africano. Es decir, el profesor César Cuello en esta obra no solamente queda aquí la parte del literato, diríamos a seca, o el literato simplemente puro. Aquí vamos a encontrar elementos sociológicos muy bien identificados por los profesionales de la sociología. Se van a encontrar identificados los aspectos históricos en muchos elementos aquí.
diferentes aspectos filosóficos, también se encuentra mucho de la mitología griega. ¿Y por qué no? ¿Por qué no, profesor César Cuello? Y me disculpa la comparación y le pido disculpas al profesor Julio Minaya, que está aquí presente. Yo estoy seguro que cuando Julio Minaya lea esta obra, él, que es especialista en Bonó, podrá hacer un paralelismo entre lo que usted narra de su Nagua natal, de su matanza, con lo que Minaya ha sido un especialista conocedor de Bonó en San Francisco de Macorís. Profesor Minaya, ¿usted quisiera, aunque sea, saludar al profesor Cuello? Más que saludarlo, ya quisiera yo estar muy cerca de él para darle un apretón, porque resulta que tanto César Cuello como yo somos de Campo de Nagua y de San Francisco de Macorís, yo, pero mi madre del Papayo de Nagua, y conozco muy bien toda esa zona, ¿verdad? Y bueno, hasta me está animando un poco, porque yo viví varios años allá en mi campo y lo tengo en mi imaginación con un amor muy grande. He estado muy emocionado. Gracias. Un abrazo. Bien, queridos compañeros, profesores, colegas, autoridades, amigos todos, hemos venido a compartir con César Cuello porque ha sido un profesor, aquellos que hemos tenido la suerte, la dicha y la fortuna de ser alumnos de él en aula y seguimos siéndolo fuera del aula. A todos aquellos que nos consideramos amigos del profesor, hemos venido por el profesor y por el amigo, pero realmente nos vamos maravillados con el libro. O sea que, profesor César Cuello, gracias por compartir con nosotros. Pero mire, pero profesor Cuello, no tenemos cómo agradecerle que usted haya escogido este espacio virtual. Milano, por la pandemia, siguió trabajando, llevó al horno esta obra y nos las ha regalado, porque realmente el precio que tiene la obra no es, ni siquiera es simbólico respecto al esfuerzo y a la sabiduría que se conjuga aquí desde toda la disciplina de lo que usted nos ha regalado. Yo siempre he dicho, profesor, que usted, cuando estaba activo, era una reserva moral de la universidad y que la universidad debió buscar los medios de no dejarlo ir. Pero como usted es un buen hijo, no se fue, sino que se quedó. Por eso con nosotros está compartiendo el libro. Y seguiré. Y gracias. Un abrazo de corazón. Abrazo gracias. De corazón. Y ese apoyo, déjeme decir unas palabras finales, porque como evitamos la parte protocolar, yo debo agradecer de manera particular ese apoyo, más de todo lo que señalé, de las autoridades y de pasadas autoridades. Sé que por ahí estaba el maestro, si no está todavía, Iván Grullón, pero las autoridades actuales, desde el decano hasta los vicerrectores que se integraron, realmente para mí es un apoyo maravilloso, no porque ellos sean autoridades, sino porque se unen a este espacio para un profesor que realmente ni siquiera ya está activo, ¿no? Y las autoridades actuales se integran de esa manera a esta presentación. Yo agradezco muchísimo, pero agradezco toda la de todo, pero destaco eso porque también es un estímulo para otros autores ver cómo las autoridades, como pasadas autoridades, pues también respaldan estas iniciativas y de nuevo Generasio Nova, yo no tengo con qué pagarle ese apoyo. Muchas gracias. Gracias a usted. Solamente nos queda adquirir el libro, leerlo y disfrutarlo, y quién sabe si más adelante hacemos un encuentro para comentar el libro ya con el profesor y hacer y sacar las preguntas que no se pudieron responder porque son preguntas ya que abordan, sí. Que desbordan, ¿verdad? Desde esta noche el profesor tendrá muchos lectores. William, este es un libro de lo que hay una publicidad que hacen creo que son los colombianos, donde prometen devolverle lo que usted pagó si no le gusta el producto. Como yo lo leí, me atrevo a hacer esa oferta. Si el producto no le causa lo que me causó a mí, entonces yo le voy a devolver lo que usted pagó por él. Pero yo te aseguro que si tú haces esa oferta, ellos no la van a aceptar porque van a terminar ellos, porque van a decir que fue un atraco que hicieron con el precio y lo majestuoso que es el libro.
Yo lo que sí estoy seguro, yo lo que sí creo que a más de uno le va a arrancar una lagrimita, yo sé. Bueno, ya a mí me arrancó las mías, profesor. Bien, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches.